TV Gracia presenta Resumen de Calqueos 2017. Las palabras inefables de Dios que sobreedifican y nos llevan rumbo a la transformación. Dios se vistió de carne para consolar y edificar a su iglesia. ¡Abba, Padre! Cuando Pablo llegó a Roma, llegaron los enemigos que estaban en Judea cuando él iba en camino allá y le hicieron la vida imposible a Pablo. Naturalmente ahí estaban envueltos los judíos. Cuando hablamos de los judíos estamos hablando de los de la circuncisión. El doctor Lucas no pudo escribir todo, pero si tú lees con calma todo el libro de los Hechos, ahí él arroja luz. Por ejemplo, fíjate lo que dice Hechos 23:12. Mira quiénes eran los ancianos en Jerusalén. 23:12 Hechos. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo: no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a quién. Ellos lo estaban velando para matarlo. O sea, si Pablo se llega a manifestar al mundo, Roma no se hubiera levantado. Usted no ve que Pedro es judío, Cornelio es gentil. ¿Y qué hace Pedro como judío metido y que en Roma levantando y que una iglesia cristiana? Si Cristo le dijo a los discípulos, incluyendo a Pedro, por caminos gentiles no vayáis, ¿y qué hace Pedro metido con Cornelio en Roma? Esto lo digo para despertar tu sentido, para que sepas cómo comenzó todo. Entonces, Pedro tuvo que mandar a matar a Pablo. Bueno, si acá un grupito de judíos, si ya está el Pedro, un grupo de judíos se juramentaron: no comamos hasta que le demos muerte a este hombre. Este hombre tiene que morir. Pero no pudieron darle muerte. Pablo siguió de camino y llegó a Roma, que lo acabamos de leer en Hechos 28. Entonces, cuando llegó a Roma, ese mismo espíritu que lo estaba buscando para matarle, logró matarlo en Roma. Al matarlo en Roma, él no pudo llegar a España. Entonces, quien llegó a España fueron los discípulos de Pedro, y ese falso evangelio fue quien usó los españoles. La reina Isabel, Cristóbal Colón, usaron un falso evangelio para traerlo a nuestras tierras, y de ahí fue que se fastidió el mundo. El mundo fue fastidiado por los llamados apóstoles. La desgracia es que todo el mundo piensa que ellos son cristianos. Mire, usted busca un pastor bautista por ahí, ¿verdad? Ustedes son cristianos, amamos a Cristo, pero ellos están envueltos con el velo de las naciones. Sí, el problema está que Pedro justificó el amor a Jesús de Nazaret para seguir predicando a Jesús de Nazaret, no aceptando la posición de Pablo, que Pablo le dijo: Pedro, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. No podemos presentar a ese judío al pueblo gentil. Hay que presentarlo después que resucitó, que es donde está el cristianismo, Pedro. Pero Juan, Pedro, Santiago vieron a Pablo como un enemigo y desobedecieron. Entonces, lo que dice Isaías, el velo que cubre a las naciones, es el velo que todavía está puesto sobre nuestros enemigos. Apostasía significa apartarse de. Por ejemplo, apóstol, apartado para. Apostasía es una palabra compuesta que significa apartarse, en este caso, de la fe. Tú puedes apostatar de la mentira, tú puedes apostatar de los vicios, apartarte de vicios. Ahora, en este caso, Pablo dice la apostasía, el apartarse de la fe. Hay un misterio bien grande en este tema. Por ejemplo,
Vamos a ver segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Fíjate lo interesante que es este tema de la apostasía. Nadie os engañe en ninguna manera, porque el Señor, hablando de la venida del Señor, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste que el hijo de perdición. Oye esto, vamos a mantenerme el verso ahí por favor un ratito, el verso 3. Mira lo que dice ahí, la gente quiere que el Señor venga, ¿verdad que sí? Juan en Apocalipsis dice, ven Señor Jesús. Todos los llamados y que cristianos dicen, no, que venga el Señor. Queremos que el Señor venga. Ok, si viene el Señor, primero tiene que llegar la apostasía. Entonces la apostasía es importante para saber cuándo viene el Señor. Ahora, si tú estás apartado de la fe, ¿cómo tú sabes quién es el Señor? Si tú estás apartado de la fe, tú no estás en fe. Bueno, ahora es que vamos a hablar de este asunto. Dice, ahora, ¿cómo tú entras en apostasía? Tú no, ya tú estás libre de eso. Pero ¿cómo el mundo entró en apostasía? En un pasado tú estuviste en apostasía. Y este velo también tuvo en apostasía. Bueno, el verso lo dice, y se manifieste ¿qué? ¿Qué? ¿Y qué significa eso? Que se manifieste el hombre que no le da la importancia al sacrificio de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, tú notas que todos los grupos llamados cristianos creen que hay pecado. Todos. Los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, los pentecostales, evangélicos, carismáticos, hasta los espiritistas, los changoístas, los paleros, todo el mundo dice, no, tú estás en pecado. El sistema religioso habla de pecado como algo que está vigente. Quiere decir que el hombre de pecado hizo su trabajo diciendo hay pecado. Entonces, el hombre de pecado se manifestó, que el Papa es el primero. Esa silla que representa a todos esos papados, pues te presenta, ve a la misa, toma la hostia, arrepiéntete, vete al confesionario. ¿Por qué yo tengo que entrar al confesionario? Porque tú estás en pecado. Sí, el hombre de pecado. Ahora, si el hombre de pecado hace su trabajo, todo el mundo está en apostasía, apartado de la fe. ¿Y quién va a entender la verdad si estás apartado de ella? O sea, ¿quién podrá ayudarnos? O sea, ¿quién puede decir lo que qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues queremos que el Señor venga. Pero si tú estás en apostasía, ¿para qué tú quieres que el Señor venga? Si te cogen apostasía, ¿tú no estás preparado? Entonces, ¿qué hacemos, apóstol? Digo, no nosotros. Estoy dando figurativamente. El mundo tiene que decir, pues yo quiero que el Señor venga, pero me voy a encontrar en apostasía. Y si viene y te encuentras en apostasía, tú estás en graves problemas. Porque todo el mundo está en apostasía. ¿Por qué creciendo en gracia no es popular? Porque nosotros somos los únicos cristianos en la tierra. Los bautistas no son cristianos. Usted se equivoca diciendo, bueno, yo comencé en el evangelio cuando iba a la iglesia pentecostal. ¿Qué evangelio? Usted no tenía ningún evangelio. Bueno, yo fui cristiano, lo que pasa es que estaba en legalismo. Usted no fue cristiano. Usted fue cristiano cuando me escuchó a mí. Solo escuchando a mí es que usted se puede llamar cristiano. Digo, para buen entendedor, pocas palabras. Si tú tienes dificultad con esto es que no has oído suficiente. Pero si te explicamos detenidamente, te vas a dar cuenta que los únicos cristianos que existen en el mundo es creciendo en gracia. Oye, y eso tiene hasta sentido común. ¿Por qué si nosotros somos un grupo tan extremista, tiene que haber otro grupo por allá que sea cristiano? ¿Cristianos balanceados? No, el cristiano es extremo. Tú no tienes balance. Bueno, no, José Luis tiene razón, pero lo mío tiene un balance. No, pero ¿qué balance? O estás en la oposición, en la mentira, o estás en el extremo, que es la verdad. Y si tú estás en la verdad, tienes que tirarte con tu zapato aquí. No puedes estar jugando papeles. Miren, las personas que se van de este ministerio es cuando comienzan así, pero no puede ser que seamos los únicos.
pero ¿cómo es posible que José Luis tenga toda la verdad? Y dice, ¿cuál es el problema? Si dice, conoceréis la. Y esta te hará libre, entonces tú puedes conocer toda la verdad. ¿Por qué conocer un poquito? No, porque la verdad está un poquito católico, un poquito pentecostal, un poquito... No, pero vamos a unirla. Y si la une, cae aquí. Sí o sí. Tienes que entender eso, que esto es así, extremo. Usted es un extremista. Dios, si quiere estar en la verdad. Y si eres extremista, pues vas a sufrir persecución. Mira lo que dice el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, la circuncisión, para Moisés, para los mandamientos, para las obras, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y cuando dice Dios enviando, recuerden que ahí está el misterio escondido. ¿En quién? ¿En quién? No en quiénes, porque es uno solo. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué hizo? En su carne, en la carne, el pecado quedó condenado. Por eso es que yo soy el padre de la doctrina sin pecado, porque yo honro lo que Jesús de Nazaret hizo por la iglesia. El Papa no conoce esta teología. Los sacerdotes no conocen esa teología, que el pecado fue condenado en la carne. Dígale, carne mía, el pecado fue condenado en ti. No me puedes hacer daño. Estoy vacunado con la mejor vacuna, con la vacuna de la ley del espíritu de vida. No puede el pecado quedó muerto, condenado. Una persona que está condenada, si le dan una perpetua, él, aunque esté vivo, es ineficiente porque está condenado. Cuando a un líder que mueve una revolución lo meten preso y le dan una condena larga, aunque respire, aunque escriba, mientras ese líder está detrás de las rejas, está condenado, no puede hacer nada. Así está el pecado, que a veces tú sientes y ves la debilidad en tu cuerpo. Por eso es que ellos, el sistema que tiene el velo, cuando ven las tentaciones, le creen a la mentira y no le creen a la verdad bíblica. Por eso cuando nosotros decimos a la prensa, no, el pecado fue quitado, dice, ¿cómo? Porque ellos usan lógica humana para entender esa verdad. Es como las vacunas y los gérmenes y las epidemias. Las epidemias están presentes, pero como su niño fue vacunado, la epidemia le pasa por encima a su niño así y tiene la vacuna, no le puede hacer daño. Por eso usted se esmera tanto que su niño tenga todas las vacunas. ¿Para qué? Para que cuando venga el ángel de la muerte sobre él, ya está vacunado, no puede hacerle daño. Y así le pasa al pecado, quedó condenado porque tú tienes la mejor vacuna. Estás libre de pecado. La iglesia, la amada, no es pecadora. La iglesia está sin arruga, sin mancha, limpia. Mira lo que dijo Juan. Juan capítulo 1, verso 8. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 8. Mira quién era este líder que se recostaba de los brazos o del pecho del maestro
y que le llaman el apóstol del amor. Le llaman el apóstol del amor y no sabe lo que hizo el que estaba al lado por los pecados de la iglesia. Si decimos que no tenemos pecado, ¿cómo es? ¿Qué usted dice? ¿Que tienes pecado? ¿No hay pecado? ¿Qué le pasó al pecado? Lo condenaron. ¿Y cómo él se atreve? ¿Cómo él se atreve, quizás 80 años después de la muerte de Cristo, quizás 20 años después que a Pablo lo mataron? Por eso fue que Pablo dijo: tengan cuidado, no se turben de ninguna manera, ni por pensamiento, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra. Porque ya Pablo sabía que Juan, en varios años después, iba a escribir esta carta. Mira cómo trataba, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Saben lo que es eso? Y mira cómo dice en el próximo verso, en el capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 1, de ese mismo libro: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que después que él quitó el pecado, ahora se fue y que de abogado. Y entonces, si el abogado no sirve, vete a hablar con la mamá, a ver si no te cobra por el servicio de abogado. Vete a hablar con María. Ese hombre fue un mentiroso, hombre de pecado, blasfemo. Aquí desde Bogotá, Colombia, para todas las naciones, identificando a uno de los hijos de perdición, hombres malos. Los hombres que dañaron la iglesia. Juan, el apóstol, ese fue el que escribió Apocalipsis. Si ve a la iglesia en pecado, si todavía habla así, ¿cómo tú vas a creer en el libro que él escribió? Por eso fue que Dios le envió un espíritu de confusión por tratar hacia la iglesia. Allá en la isla de Pasmo se puso a ayunar y a buscar más revelación. Allí llegó un ángel enviado de parte de Dios y le dijo: confúndelo. Y cuando vio la segunda venida, dice: vi una bestia y peleaba con la iglesia y les ganaba. Seguro que les ganaba. Mira cómo yo te he ganado a ti. Un hombre muy malo, diga hombre malo. Malo y perverso. Usted sabe que esto usted antes lo leía y usted no pensaba. Porque con el velo, al contrario, usted decía: ¿te das cuenta? Si alguno ha pecado, hay que ir donde el abogado. Y entonces pues mezclábamos, porque se nos enseñó que todos los libros del Nuevo Testamento iban juntos. Y al estar todos juntos, pues todos eran iguales. Y se nos enseñó que Pablo y los apóstoles pues eran amiguitos. Amiguitos. La lucha que sostenía Pablo con estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como obreros de Cristo, pero son lobos rapaces, ministros de Satanás. ¿Usted está muerto? Esa es la explicación. Que uno murió por todo y usted piensa y dice: oye, uno murió por todo. Pues entonces todos hemos muerto. Ahora, ¿qué le sucede a las personas que están muertas delante de la presencia de Dios? Posicionalmente muertos. Mire a Romanos 7:8, a ver si lo entiende, porque lo va a pensar.
Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está ¿qué? Pues si usted es un muerto, el pecado está muerto, ¿cómo te va a agarrar a ti si tú estás muerto? Y mira lo que dice ahí mismo en Romanos 6:7. Porque el que ha muerto, ¿qué dice? ¿Cómo es? Si uno murió por todo, luego todos ¿qué? Y si usted ha muerto, ¿qué pasó? Entonces se te puede llamar pecador. Oye, más claro no canta un gallo. Si tú te dejas llamar pecador, tú que me estás viendo por el internet, oye, la verdad que tú das pena, tú eres un mal negociante. Yo no sé dónde tú tienes los ojos puestos. Digo, si tú lees la Biblia y dice que uno murió por todo, luego todos murieron, y el que ha muerto ha sido justificado del pecado, entonces tú no crees que estás muerto. Pero si tú crees que estás muerto, tú sabes, y bien lo sabes, que tú has sido justificado del pecado. El pecado fue condenado en la carne y tú estás libre. No te dejes engañar, por favor. No te dejes engañar. Roma le mintió al mundo. Oye, por favor, un poquito de lógica. Honra al Cristo ese que tú dices que tú crees en Él. Yo creo en Él. Yo lo predico. Yo soy Jesucristo, hombre. Yo defiendo lo que Él hizo allá. Defiéndelo tú. Honra esa verdad. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, en el primera carta, verso 6 en adelante. Esto es importante porque esto está hablando de lo que va a suceder pronto en la transformación. Dice el verso 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Estos son los que son alumbrados, porque los corintios no habían alcanzado madurez. Él dice con los que han alcanzado madurez, pero dice y sabiduría no de este siglo. Quiere decir que no es de Moisés, no es la sabiduría de la ley, ni de los príncipes de este siglo, o sea, los apóstoles eran los príncipes de aquel siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa es la que yo te hablo a ti. La sabiduría oculta que tú nunca habías escuchado, que cuando lo viste por primera vez te impactaste, seguro, porque es lo que estaba oculto, es lo que trae paz, es lo que te quita el temor y ves la vida diferente y te levantas al otro día y de momento miras hacia afuera y ves que hay árboles y dices, qué lindo están los árboles. Mira qué lindo los pajaritos, el cielo. Antes vivías tan aburrido que ni de eso te dabas cuenta. Y comienzas a ser agradecido por lo que tienes. Y de momento empiezas a dar gracias. Dios mío, gracias. Y empiezas a ponerte joven porque se te quita todo ese peso que llevas encima. Entonces dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bueno, muchos de ustedes me escriben, apóstol, ¿cómo va a ser eso? Cuando vengan los cuerpos nuevos, ¿cómo será? ¿Cómo vamos a funcionar? Y es que mira,
a mí mismo no se me ha revelado todo. Recuerda que yo soy un vaso de barro, entonces yo dependo de que me revelen, de que el Espíritu que esté en mí, la mente de Cristo que te revela a ti, yo dependo de esa manifestación para poder traer el alimento a la iglesia. Pero si dice cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido aquí, tiene que ser algo maravilloso. Que Dios haya esperado con tanta paciencia tantos miles de años, no es para traerte a ti un rinky dinky, como dicen por ahí, no es para traerte un Disney World de muñequitos, y esto es algo maravilloso. Confía que es algo maravilloso. Mira, si es diferente a esta vida, y esta no está tan mala, esta es buena, ¿verdad? Que nos gozamos, participamos, disfrutamos. Si aquella es mejor, ya estás ganando. Es más, no tienes ni que recibir sin límite, hasta con límite después que sea ya otra vida mejor que esta. Hasta el 100 por 1. Lo que sea es mejor que esta, porque vamos a tener cuerpos transformados. Eso es un negocio redondo. Todo a favor nuestro. Qué maravilloso saber sobre la gran nube de testigos. Bueno, y lo próximo es, aparte de la nube de testigos, es segunda carta a Timoteo. Qué maravilloso es este evangelio. En el verso 9 dice, capítulo 1, verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición. Esa aparición tomó lugar allá, aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, el apóstol Pablo con ese Evangelio sacó a luz la vida y la inmortalidad. Tienen memoria ya en Efesios capítulo 2, verso 5, dice que estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con él. Este evangelio saca a luz la vida y la inmortalidad. Te lo explica, porque por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjate que aquella aparición sacó a luz la vida y la inmortalidad. Pero esta segunda aparición de Jesucristo, hombre, es quien le explica. Se repite el caso de Moisés, que Moisés libró al pueblo de Israel, pero quien explicaba era su hermano Josué, porque él era tartamudo. Entonces Josué hablaba por él. Era algo dúo. Pues se repite en la historia. Jesucristo apareció para quitar al diablo del medio, para quitar el pecado, para sacar a vida en la inmortalidad. Y entonces, pero eso no se sabía, porque hasta ahora los evangélicos siguen diciendo que te puedes perder, siguen diciendo que el diablo te puede agarrar, que te puede poseer. Quiere decir que aunque Jesús sacó a luz la vida y destruyó al diablo, no se sabía. Ahora, ¿quién sacó eso? El evangelio de Pablo. Ahora, ¿cómo se sabe ahora? Por la aparición, segunda aparición de Jesucristo hombre, para explicarlo claramente a su iglesia y edificar. Él mismo lo dijo, yo edificaré mi iglesia, edificar su iglesia con el evangelio de la gracia. Entonces ya somos inmortales, bendecidos, en la mente, no físicamente. En posición ya somos inmortales, en condición estamos anhelando la transformación. Vamos a darle lectura allá a Filipenses 3:21 y entonces ahí terminamos con este calqueo. Filipenses capítulo 3 verso 21 dice, el cual transformará, diga conmigo transformará, dile al que está a tu lado, te van a transformar.
el cual transformará el cuerpo, no el espíritu ya está perfecto. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra, porque es un cuerpo humillante cuando te enfermas, cuando te duele esto, cuando te saca por allá algo, cuando te sientes mal, cuando la comida te cae mal. Es humilla, cuando las canitas tienes que pintarlas, es humilla, cuando un sinnúmero de cosas por ahí que humillan, ¿verdad que sí? Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo también todas las cosas. La esperanza que tenemos es grande.